Amigos y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a Conectados con el Cielo, a nuestro estudio diario de la Palabra de Dios. Iniciamos el estudio de esta mañana y es que, según el comentario bíblico adventista, en la introducción del libro de Juan, del Evangelio de Juan, leemos lo siguiente. Cuando el Evangelio de Juan fue escrito hacia fines del siglo I, tres grandes peligros amenazaban la vida y la pureza de la iglesia cristiana. El más serio era la decadencia de la piedad. Otro era la herejía, sobre todo debido al gnosticismo, que negaba la realidad de la encarnación y fomentaba el libertinaje. Y el tercero, pues, era la persecución. Habían transcurrido alrededor de 30 años desde que se escribieron los evangelios sinópticos, ¿verdad? Y Juan, el anciano, ya era el único sobreviviente de los 12 discípulos, sintió el deseo de presentar de nuevo la vida de Cristo, a fin de contrarrestar las fuerzas malignas que amenazaban con destruir la iglesia. Y sigue diciendo el comentario bíblico. Se necesitaba un cuadro vívido del Salvador a fin de fortalecer la fe en la realidad de las grandes verdades del Evangelio, tales como la encarnación de Jesús, su verdadera divinidad y su verdadera humanidad, su vida perfecta, su muerte expiatoria, su gloriosa resurrección y su prometido retorno. Solamente cuando la vida y la misión del Salvador se conservan como una realidad viviente en la mente y en el corazón, puede ser efectivo en la vida el poder transformador de su gracia. Y por esto es que Juan declara que su relato fue, como dice Juan 20, 30 y 31. Por eso escribió él que su relato fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que de esa manera, creyendo, tengáis vida en, en su nombre. Por eso lo escribió Juan. Lo escribió para guiar a otros a la salvación. Vamos a orar con estas palabras, con esta introducción al tema de hoy. Vamos a tener una oración para que Dios bendiga el estudio de este día. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das un nuevo día, nos das, Señor, una nueva semana. Iniciamos, Señor, eh, estudiando tu palabra. Iniciamos el día, Padre, viniendo a ti para pedirte que puedas bendecir este estudio, que pueda guiarnos en este estudio, que puedas instruirnos, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con cada uno de nosotros. Que esta semana, Señor, sea de bendición para todos. Nos ponemos en tus manos para que hagas conforme sea tu voluntad. Oramos en Jesús. Amén. Bien, el título del trimestre es Temas en el Evangelio de Juan. Ese es el título del trimestre y la lección número 3. Llegamos ya a la lección número 3 y que es el tema de esta semana es la historia de fondo, dice, el prólogo. Ese es el tema de esta semana. Para hoy, domingo 13 de octubre, el tema es en el principio, el logos divino. Ese es el tema para esta semana, ¿verdad? Para el día de hoy, en el principio, el logos divino. Veremos de qué se trata. Elena de White escribió en su libro Exaltada Jesús, en la página 11, dice lo siguiente. Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta la mente al pasado de las edades sin fin. Nos ofrece la certeza de que nunca
hubo un tiempo cuando él no estuviera en compañerismo eterno con Dios. Aquel cuya voz escuchaban los judíos, entonces había estado con Dios como alguien que siempre lo hubiera acompañado. Las palabras de Cristo fueron habladas con dignidad, tranquila y con una seguridad y poder que trajeron convicción a los corazones de los escribas y los fariseos. Les impactó el poder del mensaje enviado por el cielo. Dios estaba tocando a la puerta de sus corazones, suplicándoles que le permitieran entrar. Era igual a Dios infinito y omnipotente. Él es el Hijo eterno, que posee vida eterna. En Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo, tiene la vida, dice primera de Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Por eso dice Juan 11:25 y 26, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Eso es lo que miraba Cristo. Y esta lectura de Elena de White nos va a servir también de base para nuestro estudio de hoy, ¿verdad? Porque vamos a hablar un poco acerca de la divinidad de Jesús, ¿verdad? De eso vamos a hablar. Y el texto bíblico para hoy está en Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida eterna, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron, dice el versículo 5, no prevalecieron contra ella. Como dijimos al principio, la vida y la pureza de la iglesia cristiana estaba en peligro por diferentes filosofías de hombres, y por eso Juan procura contrarrestar ese peligro y escribe acerca de la divinidad y de la humanidad de Jesús. Y recordemos que Pablo también había escrito que iban a venir lobos rapaces a querer engañar, ¿verdad? Y ahora se estaba dando eso, ¿verdad? Entonces por eso es que Juan eh, procura contrarrestar ese peligro, ¿verdad? Escribiendo acerca de la humanidad y la divinidad de Jesús. Versículo 1 habla de el verbo. Viene del griego logos, que es una palabra originada con los estoicos. Ahí se originó esta palabra con los estoicos y la empleaban para designar la sabiduría divina como la fuerza integrante del universo, ¿verdad? Pero Juan emplea la palabra logos en un sentido estrictamente cristiano. Presenta a Jesús como la expresión encarnada de la sabiduría divina que hizo posible la salvación, la encarnación de la voluntad divina y del carácter divino, del poder divino activo en la transformación de la vida de los hombres. Juan se refiere vez tras vez al hecho de que Jesús vino a la tierra como la expresión viviente de la mente, la voluntad y el carácter de Dios, el carácter del Padre, tal como dice en el versículo 18, Él vino para dar a conocer al Padre, dice el versículo 18. Y esa palabra logos solamente la utiliza Juan. En los demás evangelios no aparece, solamente la utiliza Juan. En Juan 1:1
y también la utiliza en Apocalipsis 19:13, cuando dice que su nombre es llamado el Verbo de Dios. Juan utiliza la palabra logos. Entonces, Juan también hace resaltar en el versículo 1 la continua, atemporal e ilimitada existencia de Cristo antes de su encarnación. No hay un punto de referencia para decir desde cuándo existía el Verbo. El Hijo existía con el Padre desde toda la eternidad. De hecho, en Apocalipsis 22:13, Jesús se proclama a sí mismo como el principio y el fin. Así se proclama Jesús en Apocalipsis 22:13. También vemos que se emplea esta palabra, ¿verdad? El verbo se emplea 3 veces en Juan 1:1. Primero, como ya dijimos, denota la eternidad, ¿verdad? La eternidad del verbo. Segundo, para referirse a su eterna unión con el Padre, y por donde dice, y el verbo era con Dios, denota que había una íntima relación con el Padre. No estaba cerca de Dios o en la presencia del Padre, sino que está estrechamente relacionado con el Padre en la obra de salvación. Ah, Hasta aquí hemos visto 2 puntos, la eternidad, ¿verdad? Y el otro es eh, la unidad, ¿verdad? Que es una relación íntima del Verbo con el Padre. Por eso dice, y el Verbo era con Dios. Y tercero, para su eterna igualdad de naturaleza con el Padre. Juan quiere decir que el Verbo participaba de la esencia de la deidad, que era divino en el sentido máximo y absoluto, y de esa manera, en una breve declaración, Juan niega que el Verbo fuera un Dios, y es que, o sea, no dice que el Verbo era un Dios, ¿verdad? Sino que el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, Juan niega que el Verbo era Dios, fuera un Dios, uno entre muchos, ¿verdad? O el Dios como si él solo fuera Dios. El versículo 2 confirma la duración de este estado de ser por toda la eternidad. El versículo 3, Juan dice que todas las cosas por él fueron hechas. A lo largo del Nuevo Testamento se presenta la íntima relación de Cristo con el Padre en la obra de la creación. Y Juan presenta a Cristo como el creador de todas las cosas materiales, demostrando así que las cosas materiales fueron hechas y que también las cosas materiales no son eternas. En él estaba la vida, dice el versículo 4. ¿A qué vida se refiere Juan? Se refiere a la vida que es contraria a la muerte, que es la vida que nosotros tenemos. Se refiere a esa vida que tuvo Jesús también como humano, porque Jesús padeció la muerte. Jesús también tuvo nuestra vida, pero también tuvo la vida eterna. ¿A cuál vida se refiere Juan cuando dice en él estaba la vida? ¿A la vida contraria a la muerte o se estará refiriendo a la vida eterna? No hay duda de que Juan acá se está refiriendo a la vida eterna, ¿verdad? Que en él estaba la vida eterna. A esa vida se está refiriendo Juan, ¿verdad? A esa vida a la cual tenemos acceso al recibir a Cristo, al creer en él. Nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Y es que el pecado hizo separación entre el hombre y la fuente de la vida, lo que nos hizo esclavos de la muerte a todos. Pero la esperanza de la vida eterna fue restaurada por medio de Jesucristo, dice Romanos 5:12 y Romanos 6:23. Lo dicen.
Y Juan afirma en varias ocasiones que Jesús es la luz de los hombres, la luz verdadera, dice más adelante en el versículo 9, que es la luz verdadera, siempre hablando de Juan capítulo 1. Esa luz del amor divino manifestada en el Verbo encarnado y que siempre ha sido un símbolo de la presencia divina cuando Dios ilumina nuestros corazones y nuestras mentes. Esa luz del amor divino, donde no prevalecen las tinieblas espirituales del pecado. Esa luz del amor divino que alumbra esa oscuridad mental que ignora el amor y la misericordia de Dios. Es luz del amor divino donde no prevalece la oscuridad. Es un símbolo del bien que triunfa sobre el mal. Y vamos a finalizar con esta cita de Elena de White que está eh, en la revista Review and Herald del 5 de abril de 1906. Dice, aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla definidamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. Por eso dice Juan 1:1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes de que los ángeles fuesen creados, el verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Y si hay algo que deberíamos hacer es, bueno, pues no poner en tela de juicio la divinidad de Jesús. Bueno, mañana vamos a continuar con otro tema muy interesante. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.